Comunión con Dios es el tema que vamos a tratar en esta ocasión. Orar, si buscamos en el diccionario orar, vamos a ver que es expresarse con la boca, comunicar algo. Es una comunicación oral. Viene de la misma raíz latina, orare. Bueno, hablando religiosamente, la palabra orar se usa para eh, decir que se comunica una persona con Dios, devocionalmente, religiosamente, con la boca o puede ser mentalmente también, y se usa la palabra orar. Pero la oración no es simplemente hablar, usar nuestra boca para comunicarnos. La oración, hablando de comunión con Dios, es hablar y oír. Podemos ver en el ejemplo de Abraham, Moisés, otros, que no solamente hablan con Dios, también escuchan lo que Dios les contesta. ¿De qué sirve si nada más de aquí para allá es la comunicación, pero no sabemos si Dios ha escuchado, si estamos orando conforme a la voluntad de Dios? Pero en la Biblia es todavía más amplio. La idea de orar es comunión con Dios, es decir, participar de un momento con Dios, con el corazón de Dios. Refiriéndose a Jesús, por ejemplo, Lucas 5:15 nos dice: pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. A mis espaldas está de ustedes el monte de la transfiguración, de las bienaventuranzas, llamado así. Desde ahí Jesús predicó todo lo que nos refiere Mateo 5 al 8. Al fondo está el mar de Galilea y a mi izquierda se ve parte de lo que es una cueva. Tradicionalmente se dice aquí Jesús oró en muchas ocasiones. Bueno, Jesús se apartaba a lugares desiertos y oraba. No solamente oró junto con sus discípulos, sino a veces aún de los discípulos se separaba por un tiempo para orar a Dios. Por algo dice la palabra en Colosenses 3:2: poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Bueno, estas cosas en las que tenemos que poner la mira a veces no las entendemos, porque no se nos adiestra desde la infancia a que las entendamos. Se nos adiestra en cepillarnos los dientes, en comer, en caminar, en no correr, en otras y cuantas cosas, pero no tanto para entender las cosas espirituales. Bueno, Jesús sabía la comunión con Dios. Él tuvo, aparte de intuición, la experiencia que fue adquiriendo con el tiempo, aparte de la instrucción de los padres, porque nos consta en la palabra de Dios que aún sus padres no entendían algunas cosas que Jesús les decía. Vemos ahí la limitación de los padres para comunicar las cosas espirituales a nuestros hijos, pero el Señor las vivió, las intuyó y las hizo en su espíritu tener comunión con su Padre Celestial. Él sabía la voluntad de Dios. Él no iba a decirle: ay Señor, ayúdame, cuídame, sáname y otras cosas como nosotros le pedimos. Lo principal de Jesús era tener comunión con su Padre Celestial. Nosotros podemos entender lo que es comunión. Dice 2 Corintios 13:14. Vamos a ver algunos pasajes de la Biblia que nos hablan de esa comunión con Dios en el Espíritu. Dice la bendición de Pablo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con del Espíritu Santo sean con todos vosotros. La unidad que resulta de que el Espíritu Santo esté en ti y tú estés en el Espíritu Santo es a lo que se refiere, y lo podemos entender mejor en estos otros pasajes. Por ejemplo, Gálatas 5:16, dice Pablo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿A qué se refiere? Bueno, a que la instancia nuestra que debe decidir lo que hagamos o digamos es el Espíritu Santo. Y si vivimos de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos dice, Él nos guía, eso es lo que el Señor quiere, porque podíamos andar
Pablo, al decir en la carne, es nuestros propios pensamientos, nuestros propios razonamientos, nuestra forma de ser. Efesios 6:18 nos dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Una cosa es que oremos a Dios, que hablemos con Dios y que oigamos a Dios, pero lo que tiene que ser es en el Espíritu, es decir, guiado por el Espíritu Santo a la oración. Debemos orar lo que pensemos, lo que creemos, lo que necesitamos, pero Pablo dice a los Romanos 8:26, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. De ahí la importancia que oremos en el Espíritu. No es lo que pensamos, ni siquiera orar con el Espíritu, orar en otras lenguas, no, en el Espíritu, de la mano del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos dice que pidamos? Eso es orar en el Espíritu. Judas 1:20 nos lo repite: orando en el Espíritu Santo. Apocalipsis 1:10, el apóstol Juan dice que él estaba en la isla de Patmos, expatriado, pero estaba en el Espíritu, en el día del Señor. Lutero pensaba en la importancia de la oración. En una ocasión dijo: tengo tantas cosas que hacer el día de hoy, que si no oro cuando menos 3 o 4 horas, no lo voy a poder hacer. ¿Qué diferencia muchas veces del pensamiento natural, verdad, del cristiano? Ay, yo quería orar, pero no voy a poder porque tengo muchas cosas que hacer. Yo quería leer la Biblia, pero ay, no pude, no tuve tiempo. Iba a ir a la iglesia, pero se me atravesó esto y no tuve tiempo. Bueno, Lutero pensaba en la necesidad de apartarse a orar para que Dios lo guiara a lo que tenía que hacer. Muchas cosas que hacer. No invertir el tiempo infructuosamente haciendo cosas que yo creía, pero no invirtiendo mucho tiempo en cosas que nos quitan la paz, que nos roban la paz, que nos quitan la seguridad en Dios. Necesito orar 3 o 4 horas. Pero la oración es más que orar 2 o 3 o 4 horas. La oración va más allá del tiempo. Dice la primera carta a los Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. ¿Qué quiere decir Pablo con esta expresión? No es que oremos 1 o 2 horas. No es que estemos en la presencia de Dios varias horas y que después, bueno, tenemos que salir de la presencia de Dios, hacer las cosas mundanas, las cosas profanas, lo que tenemos que hacer. Tener que lavar la ropa, ir a trabajar, salir a la calle, entrar a la presencia de Dios, salir de la presencia de Dios. Hay veces que el cristiano dice: ay, sentimos la presencia de Dios en el culto. Estuvimos orando y sentimos la presencia de Dios. Bueno, entonces la presencia de Dios es a veces sí, a veces no. La diferencia es que a veces la sentimos y a veces no. Orar sin cesar es reconocer la constante presencia de Dios, en la cual podemos y debemos vivir nosotros. Dice Hebreos 11:27, refiriéndose a Moisés. Yo creo que Moisés estaba en esa línea de pensamiento. Por la fe, dice Hebreos, por la fe Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cuántas penurias, dificultades, peligros pasó Moisés? 40 años en el desierto. Me refiero antes de que fuera llamado por Dios a sacar a su pueblo de Egipto, en lo cual vivió otros 40 años. Pero Moisés se sostuvo como viendo al invisible. No veía a Dios, pero sabía que ahí estaba. Era consciente de la presencia y vivía con su ayuda. Vivía orando sin cesar. Tuvo que relacionarse con el pueblo. A veces hasta lo sacaron de sus casillas, pero como viendo al invisible. Por eso se sostuvo tanto tiempo. Bueno, a nosotros corresponde buscar a Dios. No es que no esté ahí otra vez la presencia de Dios, sino que tenemos que
movernos como viendo al invisible, buscando, anhelando la comunión con Él. Es eso. Tenemos que hacer otras cosas. Cuando vayamos en la calle, cuando tenemos que ir manejando, cuando tenemos que hacer el quehacer en la casa, compras, tenemos alguna dificultad, algún conflicto en la calle, tenemos que ver al invisible. No salirnos de la paz de Dios, no salirnos de la presencia de Dios y de esta misma manera interactuar con los demás. Va a ser mucho más fácil vivir. Pruébalo. La carne, la mente no nos lleva a eso. El espíritu es el que entiende un poquito mejor las cosas. Andar en el espíritu, vivir en el espíritu, orar en el espíritu, etc. La comunión del espíritu o la presencia de Dios es para tenerla siempre presente y para vivir en ellas. Moisés, al vivir como viendo al invisible, tenía presente la soberanía de Dios, la presencia de Dios, siempre. Bueno, al salir de Egipto, se había ganado la ira del faraón. Faraón lo persiguió. Y bueno, allá quedó Faraón ahogado con su ejército en el desierto. Pero ¿cómo recordaría el pueblo de Egipto la experiencia? Seguramente no con cariño hacia la nación de Israel. Pero ellos se sostuvieron. Moisés al frente y Moisés como viendo al invisible. Como dice el canto, aunque mis ojos no te pueden ver, no te pueden ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no te pueden tocar, tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Bueno, veamos algunas recomendaciones que nos da la palabra de Dios respecto a la oración. Una de ellas es perseverar, no desmayar, no decaer en la fe. Lucas 18:1 dice así, que Jesús le refirió también una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. El versículo 8 del mismo capítulo dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, sus discípulos perseverarán en la oración o ya mejor se olvidaron de ella para hacer las cosas como ellos pensaban o creían. Otra recomendación en 1 Timoteo 2:1, con un corazón limpio. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Hay veces que por una persona podemos orar, hay veces que por otra persona orar, hay veces que por otra acciones de gracias, peticiones simplemente. Bueno, pero levantando manos santas sin ira ni contienda. Es bíblico orar levantando las manos, así como la criada a su ama. Bueno, ¿quiénes somos nosotros? ¿Dónde está Dios? Cuando levantamos las manos decimos, tú que estás en los cielos, tú que estás sobre todas las cosas. Creyendo, Marcos 11:24. Por tanto, os digo que todo lo que pediréis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Los cristianos tenemos fe, pero a veces nos asaltan pensamientos como, no lo merezco, no es cierto. Si llega a tu mente ese pensamiento, no lo merezco, quiero decirte una cosa, tienes razón, no lo mereces, no lo merecemos, pero Dios nos concede las cosas porque nos ama. Marcos 11:25 nos pide otra cosa, perdona. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que ¿dónde está? En los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Suceden cosas grandes y maravillosas cuando oramos. Algunos dicen el poder de la oración. Bueno, no es algo mágico, no es poder de la oración, es el amor de Dios que se manifiesta en poder cuando nosotros buscamos esa presencia como debe de ser. Jeremías 7:16, por ejemplo, le dice el Señor a Jeremías, no ores. La oración tiene poder, sí, yo estoy de acuerdo. Suceden cosas maravillosas cuando oramos, estoy de acuerdo, pero a veces la indicación es no ores. Tú pues no ores por este pueblo,
ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿Verdad que a veces oramos, pedimos, rogamos, oramos, ayunamos? No ores. Hay veces que no debemos de orar. Recuerdo en una ocasión una hermana en el culto de oración levanta la mano y dice cuál es su petición. Quiero que oren, por favor, para que su hija, que no estaba casada, pero vivía maritalmente con un varón, que no se quería casar. Ella sí quería casarse, pero él no. Oraba, ella quería orar para que su hija quedara embarazada, para ver si así aquel varón se casaba con su esposa. Bueno, yo no podía orar por esa petición. Le dije, hermana, yo no puedo orar por eso. Podemos orar para que su hija deje el pecado, deje esa relación, si ese varón no se quiera casar con él. Que se arrepienta, pida perdón y que espere que Dios le dé un varón para hacer las cosas como deben de ser. Tenemos que discernir y tener el valor para decir, por esto no. Por ejemplo, Primera de Juan 5:16, en el mismo tenor nos dice lo que sigue. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se ore. Bueno, este es un pasaje difícil de entender, que merece más tiempo, más espacio, otro espacio para ello, pero voy a decir un poquito. Creo que el cristiano a veces piensa equivocadamente que todos los pecados son iguales. Yo he escuchado a muchos cristianos que dicen, todos los pecados son iguales. Bueno, es cierto, en cuanto a que todos los pecados nos separan de Dios. Nosotros debemos separarlos de todo tipo de pecado, pero hay de pecado a pecado en cuanto a afectación a nosotros, afectación a otras personas y en cuanto a que separan al cristiano de Dios en sus efectos. Por ejemplo, alguien puede al ir a comprar en la tienda algo, recibir 10 pesos de más. Dice, me dieron el equivocado. Pero yo necesitaba 10 pesos y se lo puede guardar. Y tal vez después hasta se arrepiente, no debía hacerlo. Y eso me han confesado, me han platicado a veces cristianos que no roban, que no, pero que se sintieron mal porque se quedaron con 10 pesos de más. Desde luego que este pecado no puede ser igual que aquel empresario, constructor que defrauda a sus compradores, que les pide cientos de miles de pesos por un enganche y a unos y a otros y se lleva millones de pesos y sabe que está mal, con alevosía y ventaja engaña a las personas. Aquel que construye casas con materiales defectuosos, caducos, que luego trae consecuencia que casas se caen, se derrumban y traen la muerte de personas. ¿Cuántas personas pierden ahí años de trabajo, de vida? No es lo mismo quedarse con 10 pesos que no corresponden a con millones de pesos de mucha gente. Hace poquito se sabía de alguien que hasta se suicidó mejor. Había defraudado a muchas personas. Bueno, hay cosas que afectan a tu persona. Pablo dice, peca contra su propio cuerpo. No es lo mismo que peques contra ti a que peques contra el cuerpo de otra persona. Tú allá con Dios, tú darás cuentas de lo que haces con tu vida, con tu cuerpo, pero hacer daño a otras personas no es lo mismo pecar contra tu cuerpo que pecar contra el cuerpo de otras personas. No todos los pecados son iguales. Y la Biblia nos dice, hay pecado de muerte. Bueno, otra vez es difícil de explicar estos pasajes, pero hay algo de diferencia. Por ejemplo, el hijo pródigo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Bueno, primera a Timoteo, siguiendo con eso de recomendaciones respecto a la oración. Le dice Pablo a Timoteo, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Se usaba imponer las manos en la oración. Es a lo que Pablo se está refiriendo. Al orar, imponer las manos, no lo tomes a la ligera. Es lo que a veces hacemos los cristianos, tomar a la ligera la oración. Así decir, el poder de la oración, vamos a orar, como recurso mágico lo usan muchos cristianos. Hay quien compra libros que hablan de la oración.
La oración para esto, la oración para lo otro. Y ves en el Facebook que muchas personas ponen la oración para esto, la oración por el otro. Hoy voy a orar por todos los que tienen cáncer. Hoy, Señor, por todos los que no tienen trabajo, que tengan trabajo. Esas oraciones no llegan ni al techo. Ahí quedan ahí en internet, en muchas pantallas aparece la oración, pero no llegan a los oídos de Dios. Pablo está instruyendo respecto a la oración. Bueno, vamos a ver otra recomendación. La oración es algo muy personal. Hay personas que publican que oran mucho, pero la oración es algo muy personal. Si tú publicas que oras mucho y hay personas que se maravillan, te alaban porque oras mucho, bueno, esa es tu recompensa, Dios no te va a oír. Ya la recompensa la tuviste en aquel hermano que te admiró, que dice, oh, qué espiritual es el hermano fulano que ora y que ayuna. Dice la Biblia, mas tú cuando ores, creo que es Mateo 6 el que dice, Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, recompensará, te va a dar recompensa. ¿Qué recompensa? Pues lo que tú pediste. Todo el mundo se va a dar cuenta de lo que Dios te dio. Tú puedes decir gracias a Dios por lo que Él me dio. Yo le pedí y Él me dio esto. Dale gloria a Dios. Bueno, algo interesante en este pasaje, cuando dice, tú cuando ores en tu aposento y cerrada la puerta, no se refiere a tu recámara de tu casa física, se refiere a tu aposento, a tu corazón, eso que es muy tuyo, eso que solamente tú sabes lo que hay allí y lo que sucede allí. Ahí ora a tu Padre. Qué maravilloso, de esta manera podemos orar sin cesar a Dios. En todo momento podemos decir, Padre, ayúdame. Padre, protégeme, Padre. No tenemos que cerrar los ojos. No tenemos que sentir que hemos orado demasiado si oramos 2 o 3 o 4 horas. Orar sin cesar. Allá afuera, no tenemos por qué pensar que salimos de la presencia de Dios. Allá está Dios. Ve al invisible como Moisés. Solamente así nos podemos sostener en este mundo en comunión con Dios. Mateo 6:7 dice, y cuando ores no uses vanas palabrerías, como los gentiles que creen que por su palabrería serán oídos. No tenemos que abundar en palabras, no tenemos que decir una oración vez tras vez tras vez, creyendo que si la decimos 10 veces va a funcionar mejor. No uses vanas palabrerías. El Dios sabe lo que necesitamos, quiere bendecirnos, pero lo que Dios quiere es que estemos cerca de Él, principalmente. Santiago 4:5 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Para terminar, repito lo que dije al principio, la oración es tener comunión con Dios, vivir unos momentos junto al corazón de Dios, seguir de esos momentos consciente de la presencia de Dios, ser uno con el Espíritu de Dios. En la oración podemos llamar a Dios Padre mío, si estamos solos, si estamos con otras personas, Padre nuestro. Esta es una expresión que habla de familiaridad y confianza. Tenla cuando busques a Dios. Nadie te tiene que enseñar a orar. ¿Sabes qué? ¿Sabes quién es el que sabe orar mejor? Respecto a tus necesidades, a tu situación, tú. Tú sabes cuál es tu situación y tu estado y Dios la conoce. Abre tu corazón a Dios. Oración es tener comunión con Dios, tu espíritu con el Espíritu de Dios. Tú sabes orar, tú puedes orar. Ora a tu Dios en lo secreto y Él te va a recompensar en público. Dios te bendiga. Sigue viéndonos a través de Extensión Ministerios Filadelfia y suscríbete a nuestro canal para que tengas contacto con nosotros con frecuencia. Dios te bendiga.